Bueno, damos gracias al Eterno porque nos permite una vez más estar aquí en su presencia para exponer la enseñanza de la Torá. Estamos estudiando el libro del patriarca Job, o sea, Job, y vamos en el capítulo 15 de este libro. Cada pasaje que leemos encontramos aquí muchas bendiciones y palabras, exhortaciones y enseñanzas para cada uno de nosotros. Tomemos esta palabra para nosotros mismos, no la tomemos para los demás y vamos a decir esta palabra para mi esposo, para mi esposa, o para mi hijo, o para mi hermano, o para mi hermano. Digamos, esta Torah es para mí, porque yo soy el que voy a recibir esa bendición a través de esta palabra. Que esta palabra inunde nuestros corazones, nuestras vidas, para bien de cada uno de nosotros y para que nos llene de riquezas en conocimiento de su palabra. En esta mañana, por eso, tomando el capítulo 15 del libro de Job, la parte que me corresponde es del verso 7 al verso 16. Dice así la palabra del Eterno en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashia. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Elohim y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas, canas, hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tanto poco tienes las consolaciones de Elohim y las palabras con dulzura que se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio, o para que se justifique el necio, el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, ni aun en los cielos son limpios delante de sus ojos. Ni aun los cielos, son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que has visto. Bueno, estas palabras no son proferidas por el patriarca, sino por uno de los amigos que estaban allí reunidos con él, Elifaz, y es en su segunda ronda que él dice estas palabras. Pero aquí estas palabras las está hablando en contra del patriarca. Porque el patriarca en el capítulo 14 habla sobre la brevedad de la vida, de lo que es la vida de nosotros los seres humanos aquí en la tierra. El martes pasado que me tocó esta parte, estaba dando unos textos acerca de lo que es nuestra vida aquí, que nuestra vida es pasajera. Nuestra vida aquí vamos de paso. En este capítulo 14 que estudiamos la semana pasada, vimos que el patriarca habló acerca de la brevedad de la vida de nosotros aquí en la tierra. Pero entonces este gran amigo de él, que ya comienza a intervenir allí en la reunión, porque es una reunión y se vuelve como una controversia. Unos atacando al patriarca, sus amigos, y él defendiéndose de las acusaciones que hacían contra él sus amigos. Entonces, ¿qué diremos nosotros en un momento de dificultad? Una cosa es nosotros
decir o hablar, otra cosa es sentir lo que este patriarca estaba sintiendo. No era una enfermedad cualquiera. Si a usted le da por ahí una media sarnita y comienza a rascarse y se desespera y no sabe qué untarse, que se echa una cosa, que se echa la otra, que va donde el doctor para que a ver qué le formula el doctor. Ahora nuestro patriarca, que tenía una sarna desde la cabeza hasta los pies, no era cuando no había una parte de su cuerpo que no tuviera lleno de llagas, uno lleno de llagas. ¿Cómo sería el desespero que dice la escritura? Que se revolcaba entre ceniza. Allí, ¿cómo sería el ardor, el dolor, uno revolcándose en unas cenizas en medio de ese desespero, esa rasquiña? Hermanos, no es algo muy agradable. Y los otros que fueron a visitarlo comenzaron fue a juzgarlo, a condenarlo por la situación en que él se encontraba. Y él allí en medio de su dolor, él bregaba a expresar palabras para defenderse de sus amigos que lo estaban acusando encima de él. Entonces, cuando él habla sobre la brevedad de la vida del hombre, entonces este amigo, Elifaz, le contesta así como reprendiéndolo, le dice: entonces naciste tú primero que Adán. Le dice: entonces tú naciste primero que Adán. Vea lo que lo está refutando. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada la sabiduría? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Ella como comienza a hablarle duro. Cabezas, canas, hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tan poco tienes las consolaciones de Elohim y las palabras que con dulzura se te dicen. Qué palabras tan dulces que le dan al pobre allí. ¿Sí ve? Entonces, aquí digamos esta y comienzan a tratarlo duramente en medio de su dolor. A veces nosotros proferimos palabras salen por nuestros labios, que pueden ser palabras duras, palabras que hieren a las demás personas, en momentos que la persona va pasando por momentos difíciles, porque está escrito y así es. No todo en la vida, como dice este patriarca, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Hay momentos que no tiene como sabor la vida, la situación de nosotros. Pero cuando vamos pasando por una situación de estas duras, terribles, entonces en vez de recibir unas palabras de consolación, unas palabras maravillosas, entonces comenzamos como a acusar, como a condenar a la persona. Vamos a ver en la vida del patriarca hasta su misma esposa, viéndolo en la condición en que él estaba. Él le dice: usted, ¿para qué usted va a seguir con Dios? Maldícelo y muérate. Esas palabras, y él le dice: no suele hablar las mujeres necias, no recibimos de Elohim lo bueno y también lo malo. Pero ella quiso condenarlo y quiso llevarlo a que se muriera y a que negara, que blasfemara contra el Dios eterno. Entonces son palabras que muchas veces son duras y hieren en el momento difícil, pero este hombre con ciencia, pues con paciencia, por eso es que en una parte de la escritura dice el Eterno:
¿no habéis considerado la paciencia de Job? ¿No lo han visto? Y también uno de los apóstoles, no sé si es el apóstol Jacob o Pedro, dice también que no hemos visto, hablando acerca de la paciencia que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Entonces él pone como ejemplo la paciencia de este patriarca. Entonces, esta causa aquí miramos que cuando a veces estamos en momentos duros, difíciles, sea por que nuestro negocio va hacia abajo y nos sentimos un poco frustrados, o estamos enfermos, o sin trabajo, entonces tal vez comienza nuestra esposa a refrutar, ¿no? ¿Quién sabe qué será lo que usted ha hecho? ¿Quién sabe qué será lo que el Diosito te está por ahí cobrando? ¿Quién sabe qué estás haciendo, qué has hecho y todo? Debes de arrepentirte porque ¿por qué estás así? Muchas veces estas palabras las recibimos tal vez de nuestra propia familia. A veces nosotros con nuestros hijos vemos a nuestros hijos andan en mal, allí sufriendo. Claro, usted está así es porque usted es esto, usted es desobediente, usted ha hecho esto y lo otro. Siempre maldecimos, eso es maldecir. Maldecir no es insultar a una persona, maldecir es maldecir de otra persona, decir cosas malas. Y entonces eso es lo que sucede muchas veces, que nosotros nos encargamos de maldecir a nuestra propia familia, a nuestro propio padre, al esposo o a la esposa. Si la esposa está también pasando, entonces comenzamos a maldecir de ella. Y bueno, así sucesivamente las cosas se van viendo progresivamente, como le pasó a este patriarca, que le llegaron sus 3 amigos. Y mire usted, 3 amigos, y llegaron todos fue a condenarlo, a acusarlo, en vez de hablarles palabras hermosas, aunque muchas veces nosotros leemos a ellos y hablan cosas como muy bonitas, porque esa es la forma de muchas veces las personas comenzar a meter en otros, vamos a decir, la mala información de otra persona. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado en esto, y en esta mañana podemos titular el mensaje sobre no calumniar ni hablar mal de nuestro prójimo, de nuestros semejantes, de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de nuestros líderes, de ninguno de nosotros, porque eso es lo que dice. Vamos a leer un pasaje en el libro de Primera de Pedro o Kefas, Primera de Kefas o Pedro, en el capítulo 3 nos da una palabra muy preciosa, verso 8 en adelante, donde nos habla sobre la buena conciencia. Nos habla sobre la buena conciencia. Y dice el verso 8, finalmente sed todos, sed todos de un mismo sentir. Qué bueno que todos en la congregación fuéramos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz, o sea el shalom, y síguela, porque los ojos de nuestro Adón están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Adón está contra aquellos que hacen el mal. Y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Elohim el Adón en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en el Mesías, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Elohim así lo requiere, que haciendo el mal. Entonces es una palabra muy preciosa que la Escritura nos enseña cómo debemos nosotros de vivir con nuestros hermanos, con nuestra familia, no hablando mal los unos de los otros, o en otra palabra, no maldiciendo, hablando mal, porque muchas veces la hermana se encuentra con la hermana y comienza a hablar mal del esposo. Es que mi esposo es esto, es que mi esposo es lo otro, es que mis hijos, es que mi hija, hablando mal. No es correcto. O si el esposo, si el marido se encuentra con el otro hermano, no, es que mi esposa, usted sabe cómo es ella de regañona, es que mi esposa es así, es que mis hijos. Vea, hermanos, tengamos cuidado. La Biblia dice que tenemos que refrenar nuestra lengua, debemos refrenar nuestra vida. Cuando vamos y nos encontremos con un hermano o una familia, hablemos de las bendiciones del Eterno. No necesitamos hablar mal de nuestra familia, ni de nuestros hermanos. Decir, no, es que el hermano, usted sabe allá, el líder allá, el hermano tal, ¿sí? Lo tienen allá y usted sabe cómo es él. ¿Ah? A la hermana o al pastor, ve al pastor. La esposa del pastor, ve a los hijos. Ve al copastor. Entonces, vamos a visitar una familia y comenzamos a hablar la chonjará con nosotros hermanos, a mirar alguna cosa defectuosa que haya en la vida de nuestros hermanos, porque muchas veces yo tengo 73 años y yo tengo errores, ustedes los podrán ver en mí, ¿sí? Usted puede tener errores, yo no los veo porque no vivo con usted, ni usted vive con nosotros, con mi esposa y conmigo. Pero tal vez si viviera pudiera decir, ese viejito es todo cascarrabia de pronto, ese viejito es esto o es lo otro, ¿sí ve? Entonces, hermanos, tenemos, como dice la Biblia, tenemos que vivir amigablemente como hermanos, y no que si usted va a otra parte y dice, no, el pastor, que hay el hermano, el papá, eso es un viejito, él es todo cascarrabia y eso, esto, lo otro. No, no es esa la condición. No debemos de hablar mal, o sea, mal decir de nuestra familia, de nuestros hermanos, mayormente de nuestro pueblo. Debemos de amarnos los unos a los otros, vivir como hermanos que somos en la fe de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, para evitar todo, hermanos, porque a veces comenzamos a hablar y se nos viene a hablar mal, hablamos mal del pastor, hablamos mal y a veces nos escucha un hermano, una hermana que es débil en la fe, que está comenzando, y él comienza a entrarle eso y comienza a mirar y decir, ¿verdad que sí lo que decía la hermana? ¿Es verdad lo que decía el hermano? ¿Y qué hacemos con esta familia? Apartarla del camino. Esa familia no volvió y se fue hablando mal de la congregación, hablando mal del pastor, hablando mal de los líderes, hablando mal del copastor, hablando mal de la congregación. Porque nosotros les hemos sembrado esa semilla. En otras palabras dice el Señor, el Maestro, nuestro Adón,
Te has parado en la puerta que ni entras ni dejas entrar. Nos paramos en la puerta allí y a veces ni entramos ni dejamos que otros entren a la congregación. Cuando otros llegan a la congregación, digámosles bienvenidos y mostrémosle lo bueno, lo maravilloso que es el pueblo del Eterno. No que seamos perfectos, no miremos nuestros errores ni los errores de nuestros hermanos. Mirémonos a nosotros mismos, primeramente, como dice nuestro maestro. Cuando él les dice a muchos que hablan contra otros, hipócritas, miren lo que está en la viga de tu ojo para que miren la paja que está en el ojo de tu hermano. Primero saca tu viga y después ve y saca la paja del ojo de tu hermano. Entonces nosotros tenemos que mirar esto, no mirar los errores o las cosas que otro habló, porque a veces en la congregación vamos y si alguien el que está dirigiendo o dijo algo mal que a mí como que no la entendí, entonces va a decir, no, ¿cómo le parece lo que dijo el pastor? Lo que dijo el líder, que esto es así y así no es. La Biblia dice es así. Y eso comienza el uno con el otro y comienza a sembrar dudas entre nuestros hermanos. Entonces nosotros no estamos para esto, estamos para bendecir, estamos de bendición en la congregación, de bendición para otros que están allí con nosotros. Mire lo que dice la Escritura también en el libro de Levíticos, el capítulo 19. Levíticos capítulo 19. El tiempo va corriendo. ¿Sí ve? Capítulo 19, el verso 16 en adelante. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Oiga, hermanos, no andarás chismeando entre tu pueblo. Es un mandamiento. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Yahvé. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Elohim. ¿Sí ve? Entonces, aquí está la palabra que el Eterno nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar. Debemos de amarnos, no guardar rencor en el corazón nuestro contra nuestros hermanos, porque muchas veces hay hermanos que se van de la congregación por algo, por X cosa, porque dicen allá hablaron mal de mí, o porque esto, lo otro, y sale hablando mal de la congregación, mal de los hermanos, mal del pastor, mal de los líderes. Bueno, cuando alguien sale hablando mal, nunca sale hablando bien. Cuando un hijo se va de la casa, sale hablando mal. Era que mi papá eso era regaño por aquí, regaño por allá, y eso me aburrió. Muchas veces la hija dice, no, era que mi mamá eso me tenía como una esclava en la cocina haciendo de comer, lavándolos, arreglando la casa, eso me tenía ya, yo estaba aburrida. Entonces sale hablando mal, ¿sí ve? Mal diciendo de su casa. Toda persona, por eso cuando usted vea que una persona no vuelve a la congregación y usted va a hablar con esa persona, él comienza a sacar lo que hay en el corazón. A hablar mal, y hermano, ¿por qué no volvió? No, ese hermano, que es que allá es esto, es que allá lo otro, es que el pastor esto, que es que la esposa esto. Entonces comienza a lavarse las manos y a justificarse a sí mismo. Entonces, por eso la Escritura dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y esa persona contamina al otro y dice, eso sí es verdad, yo sí he visto eso, ¿no sabe? Yo sí he visto y verdad que eso sí es así lo que usted dice, hermana o hermano, y lo va contaminando también. Por eso es que la Escritura dice que por causa de esto, muchos son contaminados. Muchos hermanos son contaminados. Por eso es que nosotros tenemos que andar con sabiduría.
no chismeando, no maldiciendo de nadie. Si yo veo un error en mi hermano o en mi hermana, vea, lloro, o si es que es mucho el error, comento con el pastor, o puedo yo mismo acercarme con amor y decirle, hermano, me parece que lo que usted hace está mal hecho, ¿sí? Debes de reconocer, pues yo te digo como hermano, no te estoy regañando ni nada, te estoy dando un consejo, ¿sí? La persona que es sabia, porque dice, el hijo sabio recibe el consejo, mas el burlador no escucha, no hermano, que... Bueno, está bien, pero usted le dio un buen consejo. El que es sabio dice, gracias hermano, o gracias pastor, o gracias hermana. Realmente sí, reconozco que estaba haciendo algo malo, que estaba diciendo esto, lo otro, ¿sí? Entonces esto trae bendición. Muchas veces hablamos con hermanos que muchas veces han dicho cosas por ahí que no son, y se le hermano dice, el hermano dice, sí hermano, reconozco que sí, pido perdón, porque sí lo he hecho. Eso es reconocer uno, hacer ticún, reconocer, y techubá, arrepentirse, no volverlo a hacer. Entonces esa es la bendición del Eterno. ¿Por qué? Porque en el Salmo 15, mire lo que nos dice el Eterno en el Salmo 15. Hay mucha palabra del Eterno en la Escritura, desde el principio hasta el fin de la Escritura, que nos habla de todas estas cosas y nos enseña a nosotros. Y dice, los que habitan en el monte santo de Elohim. Dice Elohim, ¿quién habitará en su tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Hay una pregunta, ¿quién? Entonces dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia, oiga pues lo que dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel que está hablando mal de su hermano, aquel que está hablando mal de su líder, de su pastor, usted le reprocha, dice, no hermano, no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Dice, aquel que reprocha alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Elohim. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Sí ve? Ese es el que entra al lugar santo. Aquel que no calumnia con la lengua ni hace mal a su prójimo, sino aquel que reprocha a aquellos que están calumniando y hablando mal de nuestros hermanos. Hermanos, tengamos nosotros mucha sabiduría, tengamos mucho cuidado. ¿Sí ve cómo estos hombres trataban mal al pobre patriarca? Lo dejaban por el suelo. Ustedes se ponen eso, y vamos más adelante cuando estemos terminando, va a ver que a él le tocó que hacer sacrificios por sus propios amigos, pidiéndole al Eterno perdón por ellos, para que el Eterno les perdonara todo lo que ellos habían hablado contra este patriarca. Hermanos, nosotros por eso es que tenemos que tener cuidado. A veces hablamos y hablamos y a veces estamos hablando lo que no es, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro Adón Yeshua Hamashia, él también nos dice en el libro de Mateo, miramos en el capítulo 5. Capítulo 5 de este libro. Mira el tiempo como avanza. ¿Ah? Y no digo que hasta ahora estamos comenzando porque se me asustan. Pero mire lo que dice el capítulo 5
de Mateo, verso 10 en adelante. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los chamaín. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Por eso, hermanos, quiero hablar ahora en la otra parte, como en la parte de Job, estoy hablando en la parte de los amigos de Job que eran calumnia y hable. Ahora en la otra parte, a los que muchas veces se hablan contra ellos, calumnias y de todo, hermanos, dice la Escritura, son bienaventurados. No se preocupe si hablan mal de usted. No se preocupen que la hermana está diciendo o el hermano o está diciendo que usted es esto y lo otro. Mientras usted no lo esté diciendo, es bienaventurado. No se ponga a pelear contra su hermano o a ponerse a guardarle rencor por eso. La Escritura dice, amad a vuestros enemigos. Si tu hermano se convierte en un enemigo tuyo y eso habla y habla y habla y habla y usted se da cuenta, el día que él necesite algo, esté dispuesto a ofrecerle. La Escritura dice, si usted va de camino y encuentra a tu enemigo, que tu asna está caída ya en un vamos a decir, un pantanero, va el enemigo con su burrita cargada con algo y llegó a un charco y a la burrita se le cayó y él bregando allí solito, bregando a quitarle la carga. Y sabe usted que es tu enemigo, ¿qué debes de hacer? Llegar allí y ayudarle a tu enemigo. Vamos a levantar este animalito, yo le ayudo a bajar el bulto, lo que llevan, vamos a descargarlo para que tu enemigo se avergüence y veas que aunque él lo aborrece a usted, usted lo ama. Usted no siente mal contra él. Si usted sabe que su hermano o su hermana habla mal de usted, no se ponga usted a mostrarle mala cara o a no hablarle o a decirle, no, esa hermana es más sino hablar de mí. Vaya cuando vaya a la congregación, dele un abrazo de amor y salúdale. Diga, chalón hermana, chalón hermano, bendiciones del Eterno. Muéstrele que usted siente amor por esa persona. ¿Sí ven? Nuestro Mesías nos dio un ejemplo, a pesar de que cuando él estaba allí en momentos difíciles, lo escupieron, lo golpearon, ¿sí? Hicieron todas cosas contra él, se burlaron de él. Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él demostró ese amor para con nosotros. Por eso es que la Escritura dice que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Él, nuestro Adón, murió por nosotros. Hermanos, el amor de Él es grande y maravilloso. Y si nosotros somos hijos de Él, debemos demostrar ese amor grande que hay en nuestros corazones hacia nuestros hermanos, hacia nuestros pastores, hacia la persona que más nos haya infuriado, a la persona que más hable de usted, ámela más, abrácelo y no vaya usted a sentir mal contra él. Entonces, ¿por qué? Porque así usted podrá tener esa bendición. Ya estamos terminando. Hay un texto, vamos a ver, en Lucas también, en el capítulo 10, en adelante al 28 dice, y he aquí del versículo 25 en adelante dice, he aquí un intérprete de la ley o de la Torá se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá como lees? Aquel respondió y dijo, amarás a Elohim
a nuestro Adón, el Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le contestó nuestro Adón? Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Sí ve? El amar al prójimo con el corazón, el amar a nuestros enemigos, en perdonar a los que nos ofenden. Hay muchos textos, si nos colocamos aquí al leer, nos gastamos medio día. Baruch Hashem, y hasta más, dice mi esposa. Mirando palabra, palabra, palabra del Eterno, cómo es que ella nos enseña, hermanos, a vivir como hijos de luz, como hijos de nuestro Adón, como hijos de bendición. Por eso, hermanos, no se preocupen si hablan mal de usted, no se preocupen si lo tratan mal. No diga usted, no vuelvo a la congregación porque es que allá hablaron de mí, o allá esto, lo otro, no. Con más amor vaya, porque usted ha hecho una entrega no a la congregación, ni al hermano, ni al pastor, sino al Eterno. Esto he aprendido yo en muchos años que tengo. Yo he tenido muchos problemas cuando en la congregación donde estaba me hicieron muchos desplantes, pero nunca dejé de asistir, porque yo el día, aunque era un jovencito, hice un compromiso con el Eterno, con Él, y a Él es que tengo que darle cuentas, y a Él es que tengo que seguir. Y para seguirle a Él, tiene que quitarse de mí toda raíz de amargura, de odio, de todo con nuestros semejantes. Entonces, hermanos, esta es la palabra que en esta mañana nos ha dado el Eterno, que os améis unos a los otros, que os perdonéis los unos a los otros, que no hablemos mal los unos de los otros, que no sintamos rencor los unos de los otros. Eso es lo que el Eterno quiere, para que así vivamos en unidad. Porque cuando vivimos en unidad, en Ejad, entonces dice la Escritura, qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía, en bendición. Así los que nos reunimos, así los hermanos que están lejos, que entran por el internet, somos un solo pueblo, somos un solo cuerpo del Mesías. Amémonos, no nos odiemos, no hablemos mal los unos a los otros. Sintamos que vivimos en Ejad, en la bendición del Eterno. Padre glorioso, santo y bendito, gracias te damos, Padre, porque tú cada día nos enseñas a ser un pueblo santo, un pueblo que reciba tus bendiciones, Señor, siempre desde los tiempos antiguos. Señor, tú has enseñado a tu pueblo a perdonarnos los unos a los otros, como humanos que somos y a veces nos ofendemos. Señor, enséñanos a refrenar nuestra lengua, a no proferir palabras contra nuestros hermanos. Señor, perdónanos si nosotros lo hemos hecho en este día, Padre. Límpianos, Señor, que hagamos en este momento ticún, de reconocer que si yo he hablado contra mi hermano, contra el pastor, con cualquier líder, Señor, perdóname, Señor, y ayúdame a no volverlo a hacer. Señor, si algún hermano viene a mí hablando contra algún hermano, que yo pueda tener sabiduría para decirle, hermano, no debemos de hacerlo. Vamos a orar, vamos a bendecir su santo nombre, Padre. Enséñanos a vivir como tu pueblo, en Ejad, en unidad, en bendición, Señor, que las familias, todos seamos unidos, esposos, hijos, nietos, bisnietos, tíos, toda una familia, Señor, que seamos unidos en la Chejiná de tu Espíritu, Padre. Sí, Señor, en esta mañana. Gracias por los hermanos que se han conectado, Padre.
Gracias por los que han abierto su corazón para recibir esta palabra, Padre Santo. Y también por los que no han hecho esta apertura o se han conectado, que cualquier momento que esta palabra salga allí, puedan escucharla, Señor Dios mío, más adelante. Te lo imploro en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén.